8:01, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, edición de este día, lunes 26 de junio, año 2023. Vamos a continuar con más. Es el momento de presentar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un saludo cordial a mis queridos aquí compañeros en cabina, a la dirección de este medio que hace posible el uso de estos micrófonos y hablarle al pueblo dominicano, a la dirección, al equipo técnico, pero sobre todo a ese gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, la Cámara de Diputados, la comisión especial designada para investigar la situación que se estaba viviendo en la Cámara de Cuentas, rindió un informe favorable para que se inicie o se presente la acusación ante el Senado de la República. Esta es una comisión que realizó durante unas largas jornadas interrogatorios, investigaciones para establecer si el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez, los miembros, Elsa Catano, que es la vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Mackenzie, que es la secretaria, Mario Arturo Fernández y Elsa Peña, estos dos últimos simples miembros de la Cámara de Cuentas, cometieron o no faltas graves, que es lo que señala la Constitución para dar curso a un proceso de juicio político. Bueno, en los siguientes pasos será presentarse ante el Pleno, ante el hemiciclo, y allí en el hemiciclo, si las 2/3 partes de sus miembros establecen que lo presentado por esta comisión es correcto, decidirían o no acusar ante el Senado de la República. Manuel, si tú fueras diputado, ¿cuál sería tu votación ahí? Bueno, tendría primero que examinar el informe. Ok, te lo voy a traer mañana. Digo, esta tarde te lo mando, para que me ayude y me dé tu opinión. Yo voy a votar conforme a lo que me diga Manuel. ¿Y cuál sería tu...? No, yo voy a esperar la recomendación del jurisconsulto Manuel Conde. Bien, en este tema hay una discusión bien interesante en el panorama político, porque en la República Dominicana, aunque este instituto está contemplado desde muy temprano en nuestra república como instrumento para destituir a funcionarios selectivos, presidente de la República, senadores, diputados, y bueno, y ahora con la Constitución del 2010, modificada en el 2015, también se amplía el catálogo de personas que pueden ser objeto de un juicio político, incluyendo a los designados por el Consejo Nacional de la Magistratura y los designados por el Senado de la República. A pesar de que este instituto jurídico está concebido en nuestras constituciones desde muy temprano, solamente ha habido 2 precedentes que yo recuerde. Uno de ellos reciente, en el año 2008, también a los miembros de la Cámara de Cuentas que fueron elegidos en el 2006 y que concluirían su mandato en el 2010, proceso que no concluyó porque los incumbentes renunciaron antes de que se conociera ese juicio político, y el otro en el año 1972 contra el alcalde del Distrito Nacional, Manolín. En ese proceso, Manuel Antonio Jiménez, mejor conocido como Manolín, en ese proceso también se conoció un juicio político. Somos más de mirar hacia Estados Unidos, donde sí ha habido varios procesos de juicio político llamados impeachment, aquel que se llevó a cabo a quien fuera el vicepresidente de Abraham Lincoln, Andrew Johnson, que antes de concluir su mandato, primero asume el mandato tras el asesinato, el magnicidio de Abraham Lincoln, y se le procesa por un juicio político, por inconformidades, sobre todo porque se pensaba que con unas leyes que se aprobaron bajo su auspicio se volvía de nuevo al sistema esclavista que había sido abolido durante la gestión de Abraham Lincoln. También se tiene el famoso caso de Richard Nixon, que a pesar de que no se concluyó, porque él renunció antes de que se conociera el juicio político por aquel escándalo de Watergate, todos conocemos ese proceso en el que se allanaron las instalaciones del partido de oposición en aquel momento y se obtuvieron datos sensibles, y hubo desde el Palacio de Gobierno de los Estados Unidos una acción o actividad de encubrimiento atribuible al presidente Richard Nixon. Esto dio inicio a un proceso de impeachment que no concluyó porque hubo una renuncia. Por igual recordemos el caso de Clinton. El impeachment a Dilma también. Bueno, esto aquí en Sudamérica a Dilma Rousseff, pero en el caso de Estados Unidos fue muy conocido aquel proceso de impeachment por el tema de Mónica Lewinsky,
a pesar de que manejó altos niveles de popularidad y muy a pesar de este juicio político se mantenía muy alto en la popularidad, también manejó una guerra concomitante a este juicio político, la guerra de Yugoslavia. Me acuerdo como hoy que las pantallas se dividían en dos. Por un lado se iba conociendo, se vislumbraba en la sala tanto a Hillary Clinton como a su hija buscando votos favorables para que no se votara a favor del impeachment, y por lo otro en la pantalla se veían los ataques que sobre el suelo yugoslavo estaba protagonizando Estados Unidos. Fue un momento histórico bastante interesante. Este proceso concluyó, pero fue favorable al presidente de entonces, Bill Clinton. Más reciente, un presidente que ha roto récords, que es Donald Trump, que ha roto el récord de ser haber sido sometido en 2 ocasiones a un impeachment, y en ambos casos salió airoso. La votación preliminar no la pasó. Exactamente. Exactamente. O sea, el intento de enjuiciarlo no pasó la votación preliminar. Es correcto. En ambos casos salió airoso. Pero, ¿cuál es la discusión que se está sosteniendo en la República Dominicana? Y es el tema del término falta grave que contiene la Constitución como el hecho generador del inicio de este procedimiento constitucional de juicio político. Es un procedimiento excepcional. Los que son más apegados a la legalidad y que ven que al Congreso Nacional estar ejerciendo funciones jurisdiccionales debe, por vía de consecuencia, apegarse a lo que es la tipicidad, la legalidad, para poder procesar, primero, poder presentar imputaciones ante el Senado de la República. Esto es, tener una imputación precisa de cargos, describiendo la conducta, y que esa conducta previamente esté descrita en un texto legal diciendo que está prohibida o que es ilegal. Bueno, aquellos que se inclinan por esa interpretación plantea que no hay una ley especial que desarrolle en lo que es el concepto de falta grave para poder imputársele a cualquier persona de las que la Constitución permite que sean sometidas a juicio político el inicio y posterior acusación frente al Senado de la República. La realidad es que hay otra corriente que está más inspirada en la realidad de esta institución política, que señala que este concepto es un concepto más bien abierto, un concepto indeterminado, y que al fin de cuentas se le atribuye a los órganos competentes para interpretarlo, en este caso la Cámara de Diputados como ente acusador, y por el otro el Senado de la República como tribunal que conocerá de esa acusación, el margen amplio de apreciación de lo que constituye o no una falta grave que merezca o no la destitución del cargo. Particularmente me inclino hacia esta última interpretación, tanto por la revisión histórica de la interpretación que le han dado en otras jurisdicciones de más desarrollo que la nuestra. Esto es una institución de origen inglés, asumida por el constituyente estadounidense, y que también nosotros por vía de consecuencia hemos incorporado a nuestra Constitución. Y en esos países de donde se extrae este instituto se le da un amplio margen de interpretación tanto a la Cámara de Diputados como órgano acusador, como al Senado de la República, al interpretar esas faltas graves. Entonces, la pregunta aquí es si efectivamente en nuestro país debe dársele ese amplio margen o debe desecharse tanto el avance del proceso por no existir una ley que específicamente describa o amplíe cuáles son estas faltas. Esto es, cumplir con el principio de legalidad y el principio de tipicidad, o si por el contrario, como ocurre en los países de donde se ha extraído esta institución, debe permitirse continuar el proceso en razón de que esa apreciación respecto a lo que es o no una falta grave le corresponde a ese órgano acusador, Cámara de Diputados, así como por igual al Senado de la República como órgano que ha de juzgar. Reiteramos aquí, si lo analizamos desde el punto de vista de la tipicidad, de la legalidad, ciertamente también pudiera haber manera de establecer que existe una tipicidad. Por ejemplo, la ley 1004, que es la misma ley
que crea la Cámara de Cuentas y que establece las competencias de este órgano y de sus integrantes, en su artículo 14 establece la posibilidad de que proceda la destitución cuando ha habido un incumplimiento de sus responsabilidades, refiriéndose a sus integrantes, o por la comisión de graves irregularidades. Volvemos aquí a un término también indeterminado que se parece mucho al de faltas graves establecido en la Constitución de la República, siendo entonces la línea, la visión tanto del constituyente como del legislador de otorgar un alto margen de interpretación tanto al órgano acusador como al Senado de la República, que es el órgano que ha de juzgar, para apreciar la dimensión de esta falta y el tipo de esta falta que dé lugar o no a la consecuencia de este juicio político, que es la destitución. En mi punto de vista particular, entiendo que ese ha sido el sentido histórico de brindar ese margen amplio de discrecionalidad para que el órgano que inicia y que luego juzga estas faltas graves pueda establecer cuáles son ellas, cuál es la entidad de esas faltas, para permitir un mayor control respecto al cumplimiento de las responsabilidades de los órganos, de las personas que están sujetas a un juicio político. Particularmente creo que en este caso particular procede en términos jurídicos, procede en términos constitucionales, seguir adelante con este juicio político, que hay o podría haber mérito jurídico suficiente para tipificar las faltas en los términos que establece la Constitución, y que en términos fácticos, en términos de los hechos, también la República Dominicana necesita y amerita que un órgano tan importante como la Cámara de Cuentas pues cumpla el fin al que está destinado, conforme establece su ley orgánica y conforme a las expectativas que tiene el pueblo dominicano. Llévatelo, Cundo.